bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Inteligencia Artificial para toda la sociedad. En este vídeo vamos a centrarnos en una rama del aprendizaje automático, como es el aprendizaje automático no supervisado. Esta rama del aprendizaje automático se basa en que vamos a tener una entrada que van a ser unos datos en los que vamos a tener los vectores de descriptores, como veíamos en alguno de los vídeos anteriores. En este caso, la entrada van a ser simplemente estos vectores descriptores para cada uno de los datos, para cada una de las instancias de este dataset, y no vamos a tener ninguna entrada más, ningún dato más. El objetivo de estos algoritmos de aprendizaje no supervisado es tratar de encontrar relaciones o tratar de encontrar alguna estructura, algún patrón entre estos datos que vamos a proporcionar al algoritmo. Es decir, simplemente tenemos nuestros datos en bruto y con estos algoritmos queremos intentar relacionar los datos entre sí para ver si hay datos más relacionados que otros, si podemos formar grupos o si hay algún patrón o alguna estructura que pueda haber entre estos datos. Vamos a ver esto con algún ejemplo para que se vea de forma más gráfica. Entonces, imaginar que tenemos estos datos que vemos aquí en pantalla, que son un conjunto de palabras, y los hemos representado pues, en forma de plano. Además, hemos representado que cuanto más cercanas estén las palabras, pues más relación van a tener entre ellas, por así decirlo. Entonces, por aquí podemos ver, por ejemplo, este grupo de aquí, en el que tenemos pues, asteroides, planetas, galaxias, luna, sol, y que, por así decirlo, formarían una especie de grupo en el que estarían relacionados pues, con la palabra estrella. Podemos ver por ejemplo, por aquí otro grupo en el que también pueden estar relacionados con la palabra estrella, pero que ahora tendría otro significado, porque vemos que por aquí están palabras como manga, película, televisión, vídeo, otra vez película, fantasía, ¿vale? Y pues todas estas palabras están relacionadas de alguna forma, la definición que tienen, con una estrella, pues una estrella de televisión, una estrella de la actuación, ¿vale? Así que podemos ver por aquí diferentes grupos que podemos ir creando en los que las palabras están más relacionadas entre sí y, por ejemplo, tendremos que la televisión está más relacionada con el vídeo, que la televisión pues con un número que tenemos por aquí o con el mes de abril, ¿vale? Y así iremos representando un poco las relaciones que hay entre estas palabras. Otro ejemplo que podemos tener pues es si tenemos dígitos o imágenes de diferentes dígitos, ¿vale? La relación que puede haber entre estas imágenes. Entonces, como vemos por aquí, se van a ir formando grupos, en los que aquí tenemos varias imágenes de un 4, ¿vale? Manuscrito, y pues van a estar muy cercanas entre sí, ¿vale? Va a estar más cercanos que este 4 con un 0 que haya por aquí, con un 2 o con un 5. Entonces, el objetivo de este tipo de algoritmos de aprendizaje no supervisado es encontrar estas relaciones que nosotros de antemano no vamos a conocer y tratar de averiguar estos patrones y estas relaciones entre los datos de entrada que van a tener estos algoritmos. ¿Vale? Lo mismo, por aquí vamos a tener grupos del 4, grupos del 0 y además vamos a poder ver también que hay grupos que están más relacionados entre sí que otros. Por ejemplo, el grupo del 0 pues, está muy alejado del resto de números, mientras que el 4 pues está cerca del 1 porque pueden tener similitudes a la forma de escribir, o el 1 del 2, el 2 del 3, ¿vale? Y así como vemos por aquí en esta figura. Otro ejemplo de este tipo de problemas de aprendizaje no supervisado pues sería el que tenemos aquí en pantalla, en el que mostramos datos de ADN con imágenes de gel, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es realizar una jerarquía de relaciones en las que vamos relacionando de dos en dos, vamos creando grupos de estas muestras de ADN y al final vamos viendo qué muestras están más relacionadas entre sí y estos grupos vamos a ir creando grupos más grandes para ver cómo se relacionan cada una de estas muestras. Es decir, vamos a ir hallando las relaciones o los patrones que tienen estos datos entre sí de dos en dos, ¿vale?
Y por último, pues tendríamos este ejemplo de aquí en el que tenemos un dataset muy grande, que vamos a tener pues como unas 10.000 instancias, y que son también palabras en las que hemos sacado pues un embedding, ese vector de características, y lo que vamos a hacer es aplicarle un algoritmo que se llama tsne, que lo que hace es realizar una proyección sobre el plano. Lo que estos algoritmos, el objetivo de este algoritmo de tsne es que estos datos están representados en una variedad o en una dimensión alta, y vamos a tratar de reducir esta dimensión pues para llevarlo, por ejemplo, a 2 dimensiones y que podamos ver un poco mejor pues esos descriptores, ¿vale? Entonces lo tengo por aquí preparado porque cuesta un poco. Bueno, podemos ver que al principio, cuando cargamos este enlace, pues nos carga los datos que podemos ver. ¿Vale? Mientras que va cargando, pues podemos ver una nube de puntos en el que vamos a ir teniendo por las diferentes palabras que que tenemos en el dataset, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es calcular aquí esta función tsne y luego la vamos a representar en 2 dimensiones. Como esto cuesta un rato procesarlo, pues lo tengo por aquí preparado, en el que, como veis, pues he escogido el algoritmo tsne para hacer esa proyección y además en 2 dimensiones, ¿vale? Que ahora lo tendríamos en el plano. Y pues este algoritmo va realizando diferentes iteraciones en el que cada vez va separando mejor los datos, que va analizando la vecindad de cada uno de los datos para ir separándolos. Entonces cada vez pues vamos a ir teniendo, así decirlo, mejor separación, y si vemos, pues al final se irían creando grupos, ¿vale? Más o menos. Lo que pasa es que aquí tenemos un montón de datos, entonces se crea una nube de puntos bastante grande, y así podemos ir viendo mejor la relación que hay entre las palabras, entre palabras cercanas, ¿vale? Y cómo están representadas estas palabras en el plano, ¿vale? O sea, estos son diferentes ejemplos de lo que podemos hacer con el aprendizaje no supervisado. Entonces, el problema más típico del aprendizaje no supervisado es hacer el clustering, ¿vale? El clustering o agrupamiento de datos. Este problema consiste en que vamos a tener pues un conjunto de datos, pues o bien en el plano, en 3 dimensiones o en dimensiones más altas, y lo que queremos hacer es agrupar estos datos en diferentes grupos, en diferentes clases, ¿vale? Y que tengan pues una relación entre ellos, es decir, que tengan coherencia estos grupos. Aquí, en este caso que tenemos en la diapositiva, pues todo el mundo podría ver fácilmente que tenemos 3 grupos bien separados, ¿vale? Uno por aquí, otro por aquí y otro por aquí, y que simplemente pues los podríamos separar, ¿vale? De forma incluso con planos, ¿vale? Esto parece muy sencillo, ¿vale? Que esto a simple vista se puede hacer, ¿no? Es muy sencillo, pero ¿qué ocurre si tenemos muchos más datos? Por aquí teníamos muy poquitos datos. Entonces, ¿qué ocurre si tenemos tantos datos, por ejemplo, como en el ejemplo que hemos visto antes del enlace? Pues que teníamos un montón de datos. Ya cuesta mucho más realizar grupos o realizar esta separación en grupos. Y además, pues teníamos estos datos en 2 dimensiones, ¿vale? Simplemente en 2 dimensiones, pero ¿qué ocurriría si tenemos estos datos en 3 dimensiones, 4, 5, en dimensiones más altas? Que ya no podemos visualizarlos y ya no podemos hacer esa separación manual, por así decirlo. Entonces, este problema cada vez se complica más. Así que tenemos que tener una serie de algoritmos automáticos para poder dar solución a este problema de clustering. El algoritmo más típico pues es el algoritmo de Cummings, que se basa en la distancia euclidia entre los puntos, ¿vale? Cuanto más cercanos estén los puntos, pues quiere decir que van a estar relacionados entre sí. Entonces, el funcionamiento de este algoritmo es que partimos de una serie de puntos, una serie de centroides que vamos a nosotros definir inicialmente, que en este caso vamos a tener 4, ¿vale? Que serían estos 4 puntos iniciales verdes,
¿vale? Y luego vamos a ir relacionando cada uno de los puntos negros sin anotar con los puntos verdes más cercanos, es decir, con los puntos verdes que tengan la menor distancia euclídea. Una vez que tenemos estos puntos relacionados, pues volvemos a calcular el centroide de ese grupo que se ha formado, que será pues más o menos un punto en el centro geométrico del resto de puntos de ese grupo. Una vez que tenemos calculado ese nuevo centroide, lo que vamos a hacer es volver a hacer la relación de volver a calcular las distancias a ese centroide y ver a qué clase pertenece cada uno de los puntos, ¿vale? Esto se va a ir haciendo en numerosas iteraciones hasta que este algoritmo converja y pues tengamos cada punto asignado a una clase, ¿vale? Si vemos otra vez cómo comienza, pues tenemos los 4 puntos, calculamos la distancia de cada punto a cada punto verde, ¿vale? Nos quedamos con la más cercana. Una vez que tenemos todos asignados, pues calculamos de nuevo el centroide del grupo y recalculamos las distancias para ver si algún punto cambia de grupo y vamos recalculando los centroides y las distancias, ¿vale? En diferentes iteraciones, hasta que al final pues tenemos estos grupos separados, ¿vale? Aquí tendríamos 4 grupos. El problema de este algoritmo es que tenemos que seleccionar nosotros por defecto el número de puntos o el número de centroides iniciales con el que vamos a comenzar. Es decir, yo tengo que seleccionar aquí que voy a trabajar con 4 clústeres o con 4 grupos, ¿vale? Si hubiese seleccionado 3, pues hubiese cambiado un poco la forma de agrupar. Entonces tenemos que tener por así decirlo, un poco de intuición de cuántos grupos se nos van a crear o cuántos grupos queremos crear, ¿vale? Ese es el problema de este algoritmo, que tenemos que tener nosotros inicialmente la idea de cuántos grupos queremos crear. Esto hay veces que sí que sabemos que necesitamos crear 4 grupos o 5, pero hay veces que tenemos una serie de datos y no sabemos muy bien cuántos grupos vamos a tener, ¿vale? Y no podemos intuir cuántos vamos a tener. Entonces, para eso está el algoritmo de MinShift, que en lo que se trata de este algoritmo es que en lugar de tener que seleccionar nosotros el número de grupos que vamos a crear, se va a calcular, ¿vale? Mediante este algoritmo. Entonces, con este algoritmo comenzamos con una serie de puntos aleatorios, ¿vale? Como vemos por aquí, y vamos a ir calculando el centroide de estos puntos con la nube de puntos que tenemos nosotros en nuestro dataset. Entonces, estos centroides cada vez se van a ir acercando más al centro de cada uno de los grupos, como es por aquí, hasta que convergen. Una vez que convergen, lo que hacemos es eliminar los puntos repetidos o los centroides repetidos, como ocurre en este caso de aquí, ¿vale? Que ahora veremos. Que aquí al final pues tenemos una serie de centroides que pertenecen al mismo grupo y que están solapados. Entonces lo que hacemos es eliminarlos, nos quedamos con un único centroide y luego lo que hacemos es, pues por vecindad o por distancia euclídea, calcular los grupos que tenemos, ¿vale? O sea, por así decirlo, es una variante del K-means en el que no tenemos que seleccionar nosotros el número de grupos que vamos a crear inicialmente. Y luego tenemos el algoritmo de BESCAN, que lo que hace es ir creando los grupos ¿vale? Entonces comenzamos con un punto y a partir de ese punto pues vamos calculando mediante un radio, vamos calculando que los puntos que caigan dentro de esa bola o de esa vecindad van a pertenecer al mismo grupo, ¿vale? Así que por así decirlo van creando esas bolas que vemos por aquí y todos esos puntos que vayan creando dentro pues pertenecen al mismo grupo hasta que llegue un momento en el que no haya ningún punto más y entonces aleatoriamente cogemos otro punto y realizamos el mismo proceso, ¿vale? Entonces todos los grupos que quedan dentro de una vecindad van a pertenecer todos los puntos van a pertenecer al mismo grupo hasta que llegue un momento en el que no quede ningún punto, no haya ningún punto nuevo que se cree en esa vecindad y se crea otro nuevo grupo, que sería aquí el grupo azul.
Lo mismo, cuando ya no hay ningún punto más que podamos añadir, pues se crea otro grupo, que se crearía el amarillo, el marrón, ¿vale? Así vamos creando los grupos por vecindad a un punto inicial. Y otro método diferente para la hora de crear grupos, pues sería el clustering jerárquico. Que en este caso, en lugar de crear varios grupos, lo que queremos hacer es ir creando grupos y las relaciones que hay entre estos grupos. Vamos a ir realizando grupos de forma jerárquica, ¿vale? En este caso se suele empezar siempre la relación que hay entre dos de los datos, ¿vale? Se van creando parejas y luego una vez que tenemos las parejas vemos cómo se van relacionando estas parejas con otras. Entonces al final vamos teniendo una serie de grupos que se van relacionando entre sí y tienen esta forma de jerarquía. Por ejemplo, aquí pues tendríamos que Alabama está relacionado con Luisiana, ¿vale? Que se crea un grupo. Luego tenemos que Georgia se relaciona con Tennessee y esos dos grupos se relacionan entre sí de forma jerárquica, se van relacionando hasta que tengamos un nuevo grupo, un único grupo, ¿vale? Y a esta forma de crear clústeres jerárquicos se le denomina dendogramas, ¿vale? Esta jerarquía de aquí se denomina dendogramas. Así que vamos a ver esto con un ejemplo, ¿vale? Que imaginar que queremos agrupar los minions, ¿vale? Según las características evolutivas que tienen, ¿vale? Pues por aquí tenemos un minion que vamos a tener todos que tienen color amarillo, pero hay algunos que tienen gafas, otros que tienen pelo, o algunos que son más alargados que otros, ¿vale? Entonces vamos a ver qué grupos o cómo podemos ir creando esta jerarquía de grupos. Entonces las características que tenemos pues son si tienen color amarillo, si tienen gafas, si tienen pelo, si tienen uno o dos ojos y si tienen un cuerpo alargado. Entonces, suponiendo que este es el minion 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Vamos a poner un 1 donde tengan esa característica. Pues, por ejemplo, el minion 1 tiene color amarillo, pero no tiene gafas, no tiene pelo, solamente tiene un ojo y no tiene el cuerpo alargado, ¿vale? Realizamos esto con cada uno de los minions, ¿vale? Y tenemos esta matriz de aquí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver qué relación o qué jerarquía tienen estos minions entre sí, ¿vale? Vamos a realizar este clustering jerárquico. Para ello lo que vamos a hacer es utilizar distancia euclidia y además utilizar el enlace simple con los siguientes datos que tenemos en la matriz. Este concepto de enlace simple quiere decir que cuando nosotros tengamos un grupo, ¿vale? La distancia de un nuevo punto a ese grupo pues va a ser la distancia mínima a cada uno de los puntos, ¿vale? Que lo veremos ahora más adelante. Entonces, con esta matriz y con la distancia euclidia, ¿vale? Lo que calculamos es la relación que hay entre cada uno de los minions. Pues la relación que hay entre el minion 1 y el minion 2, entre el minion 1 y el minion 3, entre el 1 y el 4, el 1 y el 5, ¿vale? La relación que hay entre todos ellos. Entonces, por ejemplo, la relación que tendríamos entre el 1 y el 2, ¿vale? Pues simplemente tendríamos que restar este 1 de aquí a este, tendríamos un 0, pues el 0 al cuadrado, ¿vale? Pues la distancia euclidia, 1 menos 0, 1, ¿vale? Entonces luego haríamos la raíz cuadrada y aquí nos daría que la distancia entre el minion 1 y el minion 2 sería de 1. Entre el minion 1 y el minion 3, pues tendríamos aquí la distancia de 1 menos 1, 0, 1 menos 0, 1, 1 menos 0, 1, tendríamos una distancia de 2, ¿vale? La raíz cuadrada de 2. Calculamos así todas las distancias entre los diferentes minions, ¿vale? Y tendríamos esta matriz de aquí, ¿vale? Que veis que, por ejemplo, la distancia entre el minion 1 y el minion 2 es de 1, la distancia entre el minion 1 y el minion 3 es la raíz cuadrada de 2, ¿vale? Y tendríamos así pues la raíz cuadrada de 3 y la raíz cuadrada de 4, que sería 2, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que cada uno de los minions va a ser un grupo diferente, ¿vale? Como tenemos por aquí. Pues tenemos los clústeres del minion 1, del minion 2, 3, 4 y 5. Y lo que vamos a ir haciendo es realizar este clustering jerárquico. Entonces, lo que hacemos es quedarnos con la distancia mínima entre estos minions, que sería entre el minion 1 y el minion 2, que es la distancia 1. Hay por aquí otras distancias 1, ¿vale? Pero pues cogemos estas
podríamos coger cualquiera de las distancias 1, pero en este caso pues cogemos la distancia entre el minion 1 y el minion 2. En este caso, estos minions formarían un nuevo grupo, ¿vale? Que tendríamos pues el nuevo clúster de el 1 y el 2, y luego tendríamos los clústeres 3, 4 y 5. Lo que hacemos ahora es recalcular esta matriz de distancias que teníamos por aquí, ¿vale? Calculando la distancia del 3 al grupo 1, 2, del 4 al grupo 1, 2, del 5 al grupo 1, 2, y también las distancias entre 3, 4 y 5 que se mantendrían igual. Lo que hemos dicho antes del enlace simple, ¿vale? Es esta relación que tenemos por aquí. Y es que a la hora de calcular la distancia, por ejemplo, del 3 a este grupo 1, 2, lo que vamos a hacer es quedarnos con el mínimo de la distancia entre el 3 al 1 y del 3 al 2, ¿vale? Si os acordáis las distancias que teníamos por aquí, ¿vale? La distancia entre el 3 y el 1 era de 1,4 y la distancia entre el 3 y el 2 era de 1, ¿vale? Así que la distancia entre el 3 y el grupo 1, 2 pues va a ser el mínimo, que sería este 1, ¿vale? Que es un poco lo que hemos puesto por aquí. Lo mismo con el 4 y con el 5, ¿vale? Pues con el 4 tendríamos aquí una distancia de 1,7 entre el 4 y el 1, y entre el 4 y el 2 tendríamos una distancia de 1,4. Así que nos quedamos con el mínimo, que sería ese 1,4, ¿vale? Y así iríamos construyendo otra vez esta matriz de distancias y nos volveríamos a quedar con la distancia mínima. En este caso vuelve a ser 1 y es entre el grupo 1, 2 y el minion 3, ¿vale? Así que ese grupo, el 1, 2 y el 3, formaría un nuevo clúster. En este caso tendríamos pues, el clúster 1, 2 y luego otro clúster jerárquico 1, 2 y el 3. Realizamos este proceso, ¿vale? Hasta que consigamos quedarnos con un único clúster, que como veis por aquí va a ser el 1, 2, luego añadirle el 3, añadirle el 4 y añadirle el 5. Y así al final tendríamos esta jerarquía de clústeres en el que el primer minion pues, está relacionado con el segundo, que forman un grupo, que está relacionado con ese tercero, ¿vale? Porque le hemos añadido pelo. Luego el cuarto, que tiene 2 ojos, y luego ya con el quinto, que tendría todos los anteriores y que además sería alargado, ¿vale? Y de esta forma, pues vamos viendo cómo se relacionan los datos, que estos dos estarían más cercanos entre sí, luego este grupo con este otro, este grupo de 3 con el cuarto minion, y luego ese grupo de 4 con el quinto. Y así conseguiríamos hacer un clustering jerárquico. Y esto es todo este vídeo, ¿vale? Así que pues hemos explicado un poco cómo sería el aprendizaje no supervisado, que se basa en encontrar relaciones entre estos datos de entrada, relaciones o patrones, ¿vale? Y se basan más o menos en agrupación de datos, una agrupación jerárquica. Y en el siguiente vídeo veremos una introducción al aprendizaje supervisado.